Te queremos dar la bienvenida a este panel que vamos a realizar el día de hoy para lo que es la prevención de fraudes y todo lo que es la protección o privacidad de datos en la nueva era de la inteligencia artificial. Con nosotros nos acompañará, tenemos la participación estelar de Carmen González. Hola a todos, mucho gusto. De Ángel García, Muy quienes buenas nos van a tardes. compartir la visión de cómo la inteligencia artificial ha transformado el mundo de la protección y todo lo que son las amenazas actualmente, hoy en día. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciemos el panel. Ok, iniciemos con la ronda de preguntas. ¿Cómo ha cambiado la inteligencia artificial el panorama de la ciberseguridad en los servicios financieros y otros sectores críticos? A ver, Carmen. Bueno, pues la ciberseguridad, o más bien la inteligencia artificial, ha venido a traernos muchos beneficios, pero también muchos problemas. En términos de beneficios, en las áreas financieras y en las compañías hemos podido ver pues, que se están mejorando muchos procesos, que trabajos que se hacían en horas, ahora los podemos hacer en segundos. Pero al mismo tiempo empezamos a ver que estamos siendo, o que los bancos están siendo atacados mucho más que antes. Yo no sé si a ustedes se les ocurre pensar cuántas veces o en qué porcentaje puede ser atacada una empresa en Latinoamérica versus una empresa a nivel global. No sé si alguien me bota un porcentaje por ahí. ¿15? Ah, creo que Jesús es el dueño del 15. ¿Qué otro? ¿Alguien da más, da menos? Creo que ya les habían soplado, ¿no? ¿Alguien da más o menos? Bueno, pues una empresa en Latinoamérica está siendo atacada 33% veces más que el resto del mundo. Nosotros tenemos una inteligencia global de amenazas en Checkpoint. En esta inteligencia global de amenazas encontramos que Latinoamérica está siendo atacada más o menos unas 2.700 veces por semana versus a nivel global que se está siendo atacada más o menos unas 1.800 veces en la misma semana. En el sector sensible, como el área financiera, ya no basta solo con detectar, sino que la idea es empezar a prevenir esos ataques de día cero y a tratar de estar siempre adelante de los mercenarios, siempre adelante de los ciberdelincuentes. Ahora tú. Buenas tardes. Sí, como mencionaba Carmen, la inteligencia artificial nos trae muchos beneficios. Nos ayuda a mejorar la calidad, reducir costos, ser más productivos, ser más eficientes. Sin embargo, también da lugar al surgimiento de otras amenazas, de amenazas más sofisticadas, ¿ok? Porque básicamente la inteligencia artificial ha potenciado el surgimiento de fraude como servicio, crimen como servicio, ransomware como servicio, ¿ok? Y, digamos, esto permite que personas sin experiencia puedan, digamos, utilizarlas para obtener algún beneficio, ¿ok? Bien sea económico o de posición, ¿ok? La idea es, o puedan, digamos, los estafadores van a poder, digamos, aprovechar distintas alternativas de ataques, ¿ok? Que les van a permitir potenciar el fraude, ¿ok? En este sentido, existe lo que es la falsificación de documentos. Tenemos lo que es los ataques de phishing, los ataques de suplantación de identidad y, por supuesto, lo que tiene que ver con el fraude al momento de hacer el registro inicial o lo que se llama el onboarding de los procesos. ¿Okay? Sí, efectivamente, el tema del phishing es algo que hay que tener mucho cuidado y ha sido una amenaza y es más común de lo que pensamos o creemos. Ahora, entrando en materia, Ángel, ¿cuáles son los principales riesgos de fraudes impulsados por la inteligencia artificial que observan actualmente? En la actualidad observamos tres tendencias. La primera tiene que ver con el uso de los deepfakes y las identidades sintéticas. Para los que no lo saben, los deepfakes son básicamente
mecanismos a través de los cuales se intenta suplantar a las personas, modificando, digamos, los rasgos fisionómicos del estafador para que se parezcan a los de la víctima, ¿ok? Entonces, eso por un lado, y los que no conocen lo que es el significado de las identidades sintéticas, esto tiene que ver con el uso de información personal de las personas, ¿ok? Y valga la redundancia, combinado con elementos biométricos que les permiten, digamos, generar identidades falsas y que permiten, digamos, llegar a gestionar un fraude, ¿ok? Interesante. De hecho, he escuchado mucho que ya la autenticación a través del teléfono con el rostro la han logrado ya de alguna manera saltarla y ya cualquier persona que se haga pasar por otra pudiera autenticarse con el teléfono a través del Face ID, ¿no? Entonces, muy interesante ese tema de deepfake. Correcto. Y puedo comentarles que el 40% de los ataques a nivel biométrico son en la actualidad asociados al deepfake. ¿Okay? El otro elemento que lo cual tenemos que conversar es sobre el phishing avanzado, y básicamente se está utilizando la inteligencia artificial para generar de manera rápida sitios que se asemejen completamente a los sitios originales de las empresas, ¿ok? Y además se ha utilizado la inteligencia artificial para generar textos convincentes que se van a utilizar vía campañas de correo electrónico para poder engañar a los usuarios. ¿Okay? Y el último punto que les quería comentar tiene que ver con el fraude que se comete al momento del registro de las personas. ¿Okay? Eso tiene que ver con el uso, como les mencionaba previamente, de información personal, ¿ok? Combinado con datos biométricos de otras personas, ¿ok? Sí, muy importante, y sobre todo en las redes sociales también hay, a nivel de empresas, se ha visto mucho ataque, ¿no? Y vamos a decir, suplantación de identidad. Ojo con lo que comenta. Carmencita. Bueno, yo quisiera complementar lo que Angelito nos estaba contando con respecto a este tema de suplantación de identidad, todo ese fraude por suplantación de identidad. Nosotros hemos encontrado otros temas, como por ejemplo lo que es credential stuffing. Yo no sé si ustedes recuerdan los ataques de fuerza bruta, en donde se empiezan a probar una serie de credenciales, tanto usuarios como passwords, hasta que podemos entrar a una red. El credential stuffing es una versión un poco más sofisticada de lo que venía como esos ataques de fuerza bruta, en donde hemos visto clientes, por ejemplo, en Panamá, que en algún momento tuvieron una brecha de ciberseguridad, alguien robó una serie de credenciales y luego de esto empiezan a lanzar un ataque a través de bots, en donde esos bots empiezan a probar los usuarios y las contraseñas hasta que logran entrar al banco o hasta que logran entrar a la compañía. Entonces, estos son los temas que hay que tener en cuenta. Sí, muy importantísimo, y obviamente tener las herramientas, por supuesto, para poder contrarrestar ese tipo de amenazas o ataques. Ahora, Carmencita, ¿qué soluciones y procedimientos recomiendan para prevenir precisamente estos tipos de fraudes, especialmente los relacionados con deepfakes, phishing e identidades sintéticas? Bueno, pues nosotros no podemos proteger a una compañía si está siendo atacada con inteligencia artificial sin tener inteligencia artificial. De lo que nosotros estamos hablando últimamente es preciso de, pues digamos, si ustedes ven un poco, el mundo ya está más hiperconectado que nunca, pero asimismo también está más aislado que nunca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se tienen diferentes vectores a ser protegidos y los usuarios también tienen que ser aún más protegidos. Entonces, lo que nosotros recomendamos para prevenir el fraude es empezar a pensar en tener una estrategia de unificación,
una estrategia de poder tener una visibilidad más completa de lo que está pasando en la compañía para poder actuar del mismo modo. Y siempre empezar a pensar en todo lo que es Zero Trust Network Access, todo lo que es acceso de cero confianza, tener siempre claros cuáles son como los puntos que debo estar protegiendo y protegiéndolos al 100%. Perfecto. Ángel, ¿algún comentario? Sí, básicamente para prevenir el fraude como tal, debemos validar las identidades. Eso es lo más importante, utilizar mecanismos de autenticación biométrica, ¿okay? Aquellos que les permitan, digamos, contrarrestar los riesgos que representan el uso de deepfakes, ¿ok? Y adicionalmente podemos, como comentaba Carmen, utilizar la inteligencia artificial para identificar patrones de comportamiento anómalos, ¿ok? Y así poder prevenir, digamos, los fraudes antes incluso de que ocurran. ¿Okay? La otra alternativa que podemos utilizar es igualmente utilizar la inteligencia artificial para poder comparar la información que tenemos en nuestras bases de datos con fuentes de datos confiables, o fuentes de datos gubernamentales, por ejemplo, y adicionalmente poder también identificar por comparación repetitiva de fotos o de huellas intentos de suplantación de identidad o del uso de identidades sintéticas. He visto también mucho el uso de CAPTCHA, ¿no? Eso también creo que ayuda, o es uno de los métodos utilizados también. Pero no sé si sigue vigente, ¿cómo lo ves? Sí, los CAPTCHA, digamos, ayudan a prevenir más que todo el phishing y poder, digamos, determinar si el usuario o el bot que está conectándose a la página es realmente una persona. Perdón, les robo. Algo más para complementar el cómo podemos protegernos es empezar a pensar en el doble factor de autenticación. En el caso que les contaba del credential stuffing, si se empiezan a implementar este tipo de soluciones de doble factor de autenticación, pues tenemos una capa más de seguridad que le va a poner el trabajo más difícil a los ciberdelincuentes. Sí, porque yo pienso que hemos durado muchos años hablando del tema de doble factor de autenticación y muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, pero entiendo entonces que ha evolucionado muchísimo durante el tiempo y ya no es el tradicional token solamente con el cual me autentico, sino que ahí va mucho más allá con otras metodologías que creo que es lo que están transmitiendo, ¿no, Ángel? Sí, correcto. Ya no es suficiente utilizar un OTP o un password o una tarjeta de coordenadas, incluso un token. Ahora se necesitan utilizar mecanismos de autenticación que permitan, digamos, que sean anti-phishing, ¿ok? Y que permitan, digamos, garantizar la seguridad de las transacciones. Y en este sentido podemos estar hablando de soluciones como passkeys, como el uso de certificados digitales, entre otros. Perfecto. Entrando ahora en tema de lo que es la privacidad de los datos, ¿cuáles son los principales retos para proteger los datos y cómo se pueden afrontar? Carmencita. Dale. Como les decía ahorita, yo veo que los grandes retos que podemos encontrar es la gran dispersión de los datos, pues porque ahorita estamos hablando de nube, de redes o en oficinas privadas, pero también hablamos de las personas moviéndose por todas partes. Ese es uno, lo que es dispersión de los datos. La segunda es esos usuarios remotos que se están conectando desde cualquier lugar. Entonces es como un segundo punto a verificar. Y por último, también algo que les estaba comentando ahorita es el tema de la falta de visibilidad. Ustedes que creo que la mayoría trabajan en áreas de tecnología, encontrarán o se pueden identificar con que normalmente se están comprando productos para solucionar un problema en específico, pero pues no se ha pensado en trabajar de manera conectada, el empezar a que estos silos que se tienen ahorita
se puedan interconectar de alguna manera. Entonces, tú me preguntas cómo se puede proteger. Gartner y la mayoría de los analistas están hablando de Cyber Security Mesh Architecture, arquitectura de ciberseguridad en malla. Empiecen a pensar de esa forma, empiecen como a abstraerse un poco de los problemas o del problema, no solo ver el puntico, sino como ir un poco más arriba y empezar a tener como esa visibilidad a través de este tipo de arquitecturas. Ángel, si quieres comentar algo. Sí, adicionalmente, digamos, tenemos que estar pendientes de lo que tiene que ver con la exposición de los datos al utilizar la inteligencia artificial. En muchas organizaciones posiblemente ya se están utilizando las herramientas que están disponibles en el mercado, como puede ser ChatGPT, Gemini, etcétera, y se utilizan para hacer reportes, para redactar correos, ese tipo de cosas, y se pueden, digamos, se puede exponer información crítica o confidencial de las organizaciones, aparte de las personales, en los sistemas de inteligencia artificial que luego los atacantes pueden utilizar para, digamos, hacer sus mecanismos de fraude. ¿Okay? Interesante, ¿no? Porque muchas veces nos encanta utilizar la inteligencia artificial, es bastante útil, nos ayuda a redactar correo, que a veces redactar es un fastidio, pero impresionante esa amenaza, ¿no? Sí. Adicionalmente, a nivel de lo que son lo que es el entrenamiento de las inteligencias artificiales, ¿okay? Se puede, digamos, también exponer información sensible de las organizaciones. Y en este sentido, se recomienda, y me estoy adelantando posiblemente a las próximas preguntas que vas a tener, se recomienda el uso de técnicas de aprendizaje federado o distribuido, en el cual tengas un sistema central que solamente se actualice utilizando patrones e información ya enmascarada, ¿okay? Que no exponga los datos reales, ¿okay? Y que proviene, digamos, de los otros sistemas que están distribuidos. Perfecto. Ahora, hablando de tendencias y futuros, o mirando hacia adelante, ¿qué tendencias consideran más relevantes en la prevención del fraude y la privacidad de los datos? Ángel, si quieres. Básicamente, la principal tendencia es al uso de sistemas que garanticen la confidencialidad de los datos, bien sea en reposo o en tránsito, ¿ok? Y en este sentido se pueden utilizar algoritmos de cifrado, ¿ok? Y eso, digamos, nos trae, digamos, a la conversación el tema del riesgo que impone la computación cuántica, ¿ok? En el cual vamos a estar, digamos, teniendo la posibilidad de poder descifrar o desencriptar información cifrada con los algoritmos actuales y que, digamos, los estafadores y los atacantes, los adversarios, lo que están haciendo es recolectar información en este momento para poder descifrar en el futuro. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los... Ahora, con este tema de computación cuántica, claro, hay muchos algoritmos para encriptamiento. ¿Cuán rápido pudiera ser ahorita ese descifrado utilizando la computación cuántica? Bajaría muchísimo el tiempo. O sea, básicamente se conoce como lo que es el día Q, el momento en el cual las computadoras van a poder descifrar o van a poder romper lo que son los algoritmos actuales. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se conoce como día Q. También he escuchado que dicen el día D, ¿no? Sí, también le puedes decir el día D haciendo la analogía con la Segunda Guerra Mundial. Se me cayó la cédula. Ese es el día que Skynet se devuelva con nosotros y nos ataque, más o menos. Skynet, exacto. Bueno, la tendencia que yo estoy recomendando
y que nosotros en Checkpoint estamos recomendando es el trabajar con inteligencia artificial. Como les decía hace un ratico, no podemos mandar a alguien con un cuchillo a una pelea de misiles. Entonces, si los ciberdelincuentes nos están atacando con inteligencia artificial, asimismo lo debemos hacer nosotros. Y todas las compañías de ciberseguridad estamos trabajando y estamos adoptando esos motores de inteligencia artificial desde hace ya bastante tiempo. Para ponerles un ejemplo, nosotros en Checkpoint trabajamos con más de 55 motores de inteligencia artificial que nos permiten encontrar esos ataques de día cero, de tener un ratio o una tasa de encontrar los ataques de día cero mucho más rápido que algunos de nuestros competidores. Entonces, lo que les diría es empiecen a tratar de respaldarse de las empresas que ya tenemos tiempo en el mercado. Pídanle ayuda a sus partners de confianza, a quienes ustedes crean o consideren que tienen como ese conocimiento. Ir hacia proteger inteligencia artificial con inteligencia artificial. También pudiéramos protegernos de la brutalidad artificial. Ok, no sé si querías comentar algo adicional, Ángel, o pasamos a un resumen. Sí, básicamente lo que quería comentarles es que las empresas deben, digamos, empezar a adoptar lo que son los estándares ya recomendados a nivel de lo que es cifrado de datos. ¿Okay? Estos estándares, ya existen estándares, digamos, oficiales a partir de agosto del año pasado. Ya el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos ya liberó una serie de estándares que se pueden utilizar ya, son algoritmos que ya se pueden utilizar para proteger los datos. Y el 67% de las organizaciones están pensando en implementar este tipo de algoritmos en los próximos 5 años. ¿Okay? Eso es un dato que quería comentar. Interesante, muchas gracias. A nivel de conclusiones y recomendaciones, ¿qué pudieran recomendar o qué conclusiones pudiéramos tener de todo lo que hemos conversado, Ángel? Sí, como comentábamos previamente, es contrarrestar inteligencia artificial con inteligencia artificial. ¿Okay? Utilizar todas las bondades que tiene la inteligencia artificial para protegernos, para prevenir, para prepararnos y anticiparnos a todos los ataques que puedan estar surgiendo en la actualidad. Adicionalmente, como les mencionaba, la tendencia es a incorporar mecanismos de autenticación robusta, ¿okay? Que permitan contrarrestar lo que son los deepfakes y las identidades sintéticas. Carmen. Bueno, yo quiero dejarles un mensaje simple pero crítico. La ciberseguridad en este momento ya no es solo un problema del área de tecnología, sino que es un problema del negocio. Y ya en este momento hay que preguntarse, no hay que preguntarse si voy a ser atacado o si me atacarán, sino cuándo me van a atacar. Les quiero poner ejemplos. Nosotros hemos tenido clientes, como ustedes saben, yo trabajo con Panamá, Honduras, Venezuela. En Honduras hemos tenido clientes en los que nosotros les hemos dicho, mira, estás desprotegido, porque también a todos les digo, si en algún momento ustedes quisieran tener un assessment de parte de una fábrica, nos pueden contactar. Y en algunos de esos assessments que hicimos con algunos clientes en Honduras, saltaron cucarachas, saltaron todo tipo de bichos de esas redes. Nosotros veníamos insistiéndoles a los clientes, por favor, empiecen a pensar en su protección. Solamente actuaron cuando ya les cayó el problema, cuando ya tenían el ransomware. Por eso les digo, es mejor actuar cuando todavía se puede y no solo cuando se tenga el problema. Pueden contactarnos, pueden pedirnos ayuda, empiecen a pensar en prevención antes de detección y por último empiecen a pensar en una estrategia que les permita tener esa visibilidad completa, que creo que es el mensaje más importante que les traigo el día de hoy en todo este tema de unificación, en empezar a pensar en la ciberseguridad como el negocio en sí.
Sí, pienso que muchos de nosotros pensamos que no estamos tan mal como en realidad estamos, pero cuando nos hacen un análisis o nos revisan, realmente quizás estamos peor de lo que pensamos. Entonces es muy importante también esa asesoría y ese análisis que puedan hacer los proveedores y las personas expertas, obviamente, en el área de ciberseguridad. La inteligencia artificial, sí, obviamente es una herramienta bastante útil. Claro, puede ser utilizada como todo, como el Internet, como un arma cualquiera. Puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para el mal. Entonces, bueno, hay que estar muy alerta con todo lo que son estas herramientas y sobre todo lo que comentaban ellos, que obviamente cuando se utiliza, uno no sabe qué información está exponiendo ante las redes, que puede ser de alguna manera una amenaza para nuestras organizaciones. Hemos terminado el panel de discusión. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.